Doble moral que pareciera dominar el mundo se hace presente en la cumbre de Naciones Unidas sobre el cambio climático en Marruecos. La pregunta obligada es por qué el organismo encargado no se pronuncia ante la expulsión de la también vicepresidenta del Parlamento Panafricano, que además es saharaui, y este punto es clave. Hablamos de Soelma Beirouk, la prensa que dice que hay de esos medios internacionales. Hasta en los eventos que abordan la protección del medio ambiente se muestra la exclusión hacia los países subdesarrollados y que luchan por sus derechos, además de la particular historia que sabemos tiene Marruecos con el pueblo saharaui. Veamos. La saharaui Soelma Beirouk es actualmente vicepresidenta del Parlamento Panafricano y es diputada por su país ante el organismo desde el año 2002, oriunda del Sahara Occidental, el Ayoum. Desde muy joven ha militado en las filas del Frente Polisario, en la rama femenina, y es una luchadora de la libertad y la dignidad de su pueblo. El hecho de que la prensa occidental, la misma que supuestamente defienda la protección del ambiente, no reseñe la noticia y le dé poca importancia, es una muestra más de la manipulación mediática que existe sobre este tema. La presencia de la diplomática africana aparentemente no era grata en esta cumbre, lo que hace suponer que ésta tendría muchas cosas que decir y denunciar ante el mundo. ¿Podemos entonces creer en los mismos que hoy nos esconden una injusticia como esta? No obstante, entre los 50 países que más afectados están por el cambio climático, 36 se encuentran en África subsahariana. Esta polémica detención hoy es noticia. Está nuestro corresponsal Sergio Rodrigo con la información destacada desde allí, desde Marruecos. ¿Cómo está, Sergio? Indignación generó esto. Muy buenas noches, Marayira, y un saludo muy fuerte a toda la audiencia de Telesur. Bueno, efectivamente, la cumbre del clima de Marrakech, la número 22, ha arrancado con esta polémica detención de la vicepresidenta del Parlamento africano, Soelma Beirouk, representante de la República Saharaui en el Parlamento africano y nombrada hace unos años como vicepresidenta de este Parlamento. Hay que recordar que, según las fuentes consultadas por Telesur, llegó ayer por la tarde a Marrakech, llegó al aeropuerto y las autoridades marroquíes la detuvieron. Esta diplomática de origen saharaui con pasaporte diplomático fue llevada hacia el aeropuerto de Casablanca, donde se le obligó a tomar un avión para salir del país. De momento se desconoce dónde está en estos momentos porque no ha sido posible mantener comunicación con ella desde las 5 de la tarde, hora local de España. Lo cierto es que la figura de Soelma Beirouk es muy representativa dentro de la Unión Africana. Por cierto, Marruecos no pertenece a esta unión, es el único país de toda África que no pertenece. La figura de Soelma Beirouk ha sido fundamental para diferentes procesos dentro del continente africano, como incluso la erradicación de la mutilación genital femenina, uno de sus logros, y es por ello que esta histórica también defensora de los derechos de la mujer, que fue presidenta de la Unión Nacional de Mujeres Saharaui, pues a su llegada a Marruecos para participar junto a la delegación, pues ha sido detenida y expulsada por parte de Marruecos. A ver, ¿qué dice la ONU? ¿Ha dicho algo? ¿Se ha podido conocer alguna reacción además de alguno de los países participantes, Sergio? ¿Qué ha pasado hasta ahora en ese sentido? Bueno, hasta el momento no se ha pronunciado ni las Naciones Unidas ni tampoco otro de los países participantes en esta cumbre del clima de Marrakech, que arrancaba hoy con esta polémica, pero lo cierto es que mientras se expulsaba a esta diplomática de la Unión Africana, mientras Marruecos tomaba la presidencia de una cumbre del clima que tiene como objetivo principal que se aplique y se generen las líneas de acción del Acuerdo de París, el acuerdo climático firmado hace un año. Lo cierto que esta nueva agresión, que por supuesto tiene tintes contra el pueblo saharaui, porque la dirigente, esta diplomática, pertenece al Parlamento africano por parte de la República Árabe Saharaui Democrática, pues ha sido expulsada porque hay que recordar que Marruecos y el Frente Polisario siguen teniendo un contencioso en la antigua colonia española del Sáhara Occidental. Agradecemos a Sergio Rodrigo, se encuentra en Marruecos, información destacada a esta hora que vamos a analizar, hay que hacerlo, lo vamos a hacer en esta oportunidad con Pablo Jofré Leal, él es analista político internacional. Pablo, esa conferencia de la ONU sobre el cambio climático vemos que comenzó mal, comenzó con el pie izquierdo, como decimos, mala señal esta. Se nota poca neutralidad en el evento tras la expulsión de la vicepresidenta del Parlamento africano, saharaui además, ya esto reviste una explicación bastante clara, y vemos que no se ha pronunciado ningún país. ¿Tú crees que alguno lo haga?
¿Crees que la ONU lo haga? ¿Cómo ves todo esto? Bienvenido a Es Noticia, ¿cómo estás? Buenas noches, Marayira, buenas noches a los televidentes de Telesur. Efectivamente, esta conferencia sobre el cambio climático que se está celebrando en Marrakech, en esta ciudad de Marruecos, de la monarquía marroquí, ha comenzado precisamente con el pie izquierdo por una decisión que indudablemente viola todas las leyes internacionales. Se supone que debe haber una neutralidad de parte del país anfitrión sobre determinados eventos internacionales. Aquí no ha existido y se ha expulsado a Suelma Beirut, vicepresidenta del Parlamento Africano, por una decisión que tiene que ver con los territorios ocupados por Marruecos a la República Árabe Saharaui Democrática. No hay otra razón, hay una razón que tiene que ver con la complicidad de ciertos países en esta ocupación y de no impedir que Suelma Beirut sea expulsada de Marruecos en virtud de una decisión de derecho internacional de acudir a una conferencia que está protegida por las Naciones Unidas, donde tienen inmunidad aquellos diplomáticos que participan de este tipo de actividades, y sin embargo Marruecos, como es habitual en su política con respecto al Sáhara, con respecto a los ciudadanos de la República Árabe Saharaui Democrática, ha procedido a expulsarlo. No parece raro, no es raro y no lo será porque Marruecos actúa así, y por más que alguna delegación pueda oponerse o emitir alguna declaración, la monarquía marroquí suele tener esta conducta de impunidad y de violación al derecho internacional. Pablo, ¿has revisado la prensa extranjera? ¿Cómo ha reseñado la prensa internacional la expulsión de la representación africana? ¿Cómo lo has visto? La prensa internacional en general, sobre todo la prensa occidental, estamos hablando de Francia, de España, que muy poca referencia ha hecho al tema, y no es raro porque España era la potencia ocupante del territorio del Sáhara Occidental, ha hecho muy poca referencia al tema de fondo. ¿Cuál es el tema de fondo? Marruecos ha violado nuevamente el derecho internacional. La prensa internacional, la prensa occidental, precisamente no se hace parte de esta decisión ilegal porque significa ir al fondo del tema, es decir, la violación permanente de los derechos del pueblo saharaui por parte de una potencia ocupante de sus territorios desde el año 1975 a la fecha, donde no se ha respetado ninguna de las resoluciones de las Naciones Unidas con respecto a la realización del referéndum de autodeterminación. Se ha permitido que la monarquía marroquí una y otra vez viole el derecho internacional, expulse no solo a Suelma Beirut, sino también a organizaciones no gubernamentales, a periodistas y a otra serie de personas ligadas a los derechos del pueblo saharaui. La prensa internacional, en específico, la española, la francesa, la norteamericana, son cómplices y avales en general de esta política de colonización, esta política violatoria del derecho internacional. Pablo, otro punto. ¿Qué interés puede haber por parte de las delegaciones participantes en el hecho de que África no participe, siendo precisamente el continente negro el más afectado ante el cambio climático? Yo ya decía, hay una situación que el Parlamento africano, a través de sus representantes, debería presentar en forma principalísima. Efectivamente, África es uno de los países más afectados por el cambio climático. Es uno de los continentes más afectados en su situación social, económica y política. Y en lo específico respecto al cambio climático, indudablemente África aporta poco a la contaminación mundial. Y sin embargo, es perjudicada en aspectos que tienen que ver con puntos de discusión que este cambio climático va a tener. Respecto a la contaminación del aire, la contaminación de los mares, la contaminación de cada uno del hábitat que corresponde a cada miembro de la humanidad. El Parlamento africano debería pronunciarse en una forma más efectiva, de tener más presencia. Si se está haciendo en un país africano, por tanto tener una opinión firme y decidida, no solo respecto al cambio climático, sino en esta situación específica que estamos viendo de Suelma Beirut. Gran parte de los países africanos reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática. De los 82 países del mundo que reconocen a la República Árabe Saharaui Democrática, el 75% de ellos radican en África.
Por tanto, al sacar a una representante de esta delegación, lo que se está haciendo es humillar y no dignificar la presencia de África en este evento. Marruecos, siendo un país africano, se sitúa así en las antípodas de la defensa de los derechos del pueblo africano, de las naciones africanas y de los derechos de los pueblos africanos. Pablo, agradecemos este contacto. Pablo Joffre, quien se ha dedicado por muchos años justamente al estudio de la realidad del pueblo saharaui. Un fuerte abrazo, Pablo Joffre, desde Chile. Resulta contradictorio la expulsión de la delegación saharaui de tan importante cumbre, donde se supone que van a discutir acuerdos para frenar el calentamiento global, y más que este es un tema en el que no se puede dar el lujo de excluir a nadie. Peor aún es el silencio de la prensa internacional, que no se ha pronunciado al respecto. Sin duda no es la mejor manera de comenzar esta reunión, debido a que el continente africano es justo el que más sufre las consecuencias del cambio climático. Suelma Beiruk fue expulsada este lunes de la sede de la reunión cuando se disponía a participar en la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Sin duda, un acontecimiento que marca un precedente controversial y mancha un evento tan importante, donde se discute y se toman decisiones primordiales para el futuro de la vida en el planeta.